Hablar de los retos docentes en el contexto del siglo XXI eh, resulta por demás interesante porque podríamos saber mucha ciencia, podríamos tener el dominio total y absoluto de nuestra disciplina de enseñanza. Sin embargo, como la docencia no se da en el aire, no se da en las nubes, sino en un tiempo y en un espacio, es necesario saber cuál es el escenario, cuál es el espacio, cuál es el contexto que tenemos, que nos rodea y que enmarca nuestra tarea de enseñar. Es decir, podríamos saber mucho, podríamos dominar mucho la disciplina, pero si no sabemos en qué contexto nos corresponde trabajar, probablemente nuestro rendimiento va a ser pobre, no va a resultar como es debido. Por tanto, necesitamos saber cuál es la situación, qué está ocurriendo en este instante cuando nos toca a nosotros enseñar. No es lo mismo enseñar en el siglo XX que en el siglo XXI, como tampoco lo fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX. La sociedad contemporánea se ha vuelto en cierto modo pequeña, incluso algunos le llaman al mundo de hoy, a la sociedad de hoy, la aldea global. Así que vivimos en una especie de aldea global. Fíjense ustedes lo que estamos viviendo hoy día en materia de pandemia y en materia de tecnología. Eso no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Incluso, aunque hemos tenido dos grandes guerras mundiales, esas guerras no tuvieron los alcances que está teniendo la pandemia sobre el COVID-19, como tampoco el auge universal que en este momento tiene la tecnología. Incluso tal es así que elementos de una cultura de buenas a primeras se reproducen en forma simultánea en cualquier parte del mundo. Es decir, los temas de violencia que se está viviendo en cualquier barrio de la ciudad de Santo Domingo son los mismos temas de violencia que hay en China o que hay en Japón o que hay en Canadá. ¿Por qué? Porque esta sociedad está simultáneamente conectada. Por tanto, digamos, un profesor que está en un momento determinado enseñando geografía tiene que calcular muy bien porque pudiera estar hablando de unos límites territoriales que hace 3 o 4 días ya fueron modificados, o en materia de ciencia de la naturaleza, podría estar hablando de un hallazgo, de un descubrimiento que ocurrió hace años y podría pensar que se aplica por igual y ocurre
que el conocimiento se renueva cada 6 meses. Por tanto, es necesario que nosotros, docentes, estemos claros en que además de nuestra disciplina, además del área de conocimiento que dominamos, que enseñamos, tenemos que manejar lo que sería el contexto tanto interno, es decir, lo que hay dentro de las aulas, en el recinto universitario, como en el contexto externo. Cada alumno de esos con los cuales estamos trabajando, sea de manera presencial o sencillamente a distancia, es un mundo particular. Y cada uno de esos alumnos, presentes o distantes, tiene una historia, tiene una circunstancia, vive una realidad completamente exclusiva. Por tanto, un profesor del siglo XXI está en la obligación de conocer a cada uno de sus alumnos, de saber qué piensa, qué siente, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Porque si no lo conoce, podría estar hablando para un alumno que no está ahí. Podría estar pensando que tiene 30 o 40 o 50 alumnos homogéneos y no se da cuenta que cada uno de esos alumnos es un sujeto totalmente individual, totalmente particular. Por tanto, una de las realidades que el profesor del siglo XXI tiene que manejar, tiene que dominar, tiene que conocer para ser bueno, para ser excelente, es primero conocer su espacio, conocer su contexto, pero ese contexto, no solo el de afuera, no solo el contexto externo, pero también el de adentro, el grupo de alumnos, el grupo de estudiantes con el cual está trabajando. Y paso a una segunda cuestión. Lo primero era el contexto, es el escenario que nos toca vivir en este momento, el escenario en el que estamos trabajando y la situación particular que envuelve desde el punto de vista social y psicológico el grupo de estudiantes con el cual nosotros trabajamos. Pero tenemos que pasar también, en segundo lugar, a conocer en qué consiste la profesión docente. ¿Cuál es la situación no solo del alumno, pero la situación también del sujeto de la enseñanza, del profesor? Porque aunque pensemos que no, cada profesor es un sujeto que tiene su propia historia, que vive su propia realidad y no puede desentenderse de esa realidad que le corresponde. Es decir, que se hace necesario que cada docente haga una especie de introspección, que se mire
a sí mismo o a sí misma, sabiendo que él es un sujeto que vive su propia realidad, que tiene unas determinadas circunstancias. Entonces, es absolutamente necesario que para ser buen profesor yo me conozca a mí mismo, que sepa cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Mis fortalezas para echarlas a andar y mis debilidades para superarlas. Eso va a ser fundamental, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a estar pensando que los que nos miran no nos conocen, pero ocurre que esos 30, que esos 40, que esos 50 alumnos que tenemos por delante, con los cuales nos toca trabajar de manera presencial o sencillamente de manera no presencial, cada uno de esos alumnos nos está estudiando, nos está analizando, está notando cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Lo primero entonces que tenemos que hacer es conocer nuestra disciplina, saber que tenemos que ser buenos en el conocimiento de eso que enseñamos, porque si yo no domino abiertamente mi disciplina, ¿cómo la puedo enseñar? Por tanto, lo primero es que yo conozca, que yo domine el área en la cual me toca trabajar. Luego de dominar la disciplina, yo debo saber que la profesión docente tiene sus condiciones, tiene sus características. Es necesario que sepamos que no es lo mismo ser médico, ser ingeniero, ser locutor, ser periodista, que ser maestro. Son profesiones totalmente distintas, diferenciadas una de la otra. Por tanto, necesito como docente, primero, tener una formación profesional de docente que me provea del secreto, de los secretos de la docencia. Para qué es lo que, cuál es la magia para enseñar, cuál es el secreto de esta profesión para yo poder trabajar dentro del área de conocimiento, dentro de la disciplina que me corresponde trabajar. Otro elemento fundamental, además de manejar la disciplina, además de tener una formación profesional dentro de la docencia, es necesario asumir la autocrítica permanente, ser capaz de mirarme a mí mismo, de reflexionar sobre mi propia práctica, de tener una idea clara de qué es lo que yo estoy haciendo y qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Porque algunas personas piensan que basta con enseñar. Si es con un grupo de estudiantes que tenemos presencialmente, ponernos a dictar una clase y pensamos que estamos enseñando. Ok, tú pudieras intentar enseñar,
pero tienes que preguntarte si lo que está enseñando está provocando algún impacto. ¿Cuál es el aprendizaje que se está produciendo en los alumnos que tú tienes por delante? Y si no es presencial, si no a distancia, si es una docencia no presencial, con apoyo, con auxilio de la tecnología, también estás en la obligación de saber si lo que tú estás haciendo en términos de la enseñanza realmente está llegando a los estudiantes que se supone están bajo tu responsabilidad. En consecuencia, el tercer paso es la autocrítica, la autorreflexión sobre lo que hago bien y lo que no estoy haciendo bien. En cuarto lugar, un buen profesor tiene que generar un contagio positivo, tiene que transmitir altas expectativas de logro en sus alumnos. Hay profesores que no se dan cuenta que están generando un efecto negativo en sus alumnos y que cada gesto del docente va a incidir positiva o negativamente sobre el alumno. Y cada expresión, cada hecho, cada cosa que ocurra en materia de docencia va a ser para bien o para mal. Los docentes estamos comprometidos con las buenas prácticas, con la transmisión de las mejores expectativas. Hay profesores que trabajan solamente con los que se portan bien, con los alumnos que se portan bien y no con los que se portan mal, sin darnos cuenta que estamos sembrando negatividad en esos que se portan mal. En los que se portan mal también hay que sembrar optimismo. Todos los alumnos deben saber que ellos pueden, que ellos tienen capacidad y que si trabajan juntos con nosotros, ellos pueden llegar lejos. Eso es lo que se llama el efecto Pigmalión. Yo, machacando lo positivo, provoco negatividad, provoco pesimismo en el estudiante, pero machacando lo positivo, provoco positividad, provoco buen sentido, provoco alegría, provoco felicidad, provoco expectativas positivas. En quinto lugar, debo saber que lo que yo hago, lo que yo enseño, va a ser más exitoso o menos exitoso en la medida en que lo que enseño se relaciona con el centro de interés de mis alumnos. Si yo logro dar en el clavo, si yo logro descubrir cuál es el centro de interés de mis alumnos, de cada uno de mis alumnos, y lo exploto, entonces yo voy a tener éxito. Si lo que yo estoy trabajando no toca el centro de interés del alumno, eso que yo estoy haciendo no va a llegar muy lejos y no va a significar mucho para ese alumno. Finalmente, en sexto lugar, necesitamos concentrarnos no en los objetivos que nosotros queremos lograr para nosotros, sino
en los objetivos que queremos para cada uno de los alumnos. Ese es un secreto sumamente importante. Necesitamos trabajar no hacia el logro de nuestros propios objetivos, sino hacia el logro de los objetivos de cada uno de nuestros alumnos. Bueno, estas 6 características, estas 6 condiciones van a ser sumamente necesarias si queremos ser buenos maestros en el siglo XXI. Por tanto, se la repito. Primero, manejo de la disciplina, del área de conocimiento. 2, formación profesional. Es decir, como docente, tengo que conocer cuáles son los secretos de la enseñanza. Tercero, asumir como propio, como algo natural, la autocrítica y la reflexión sobre mi propia práctica de enseñanza. 4, promover altas expectativas de logro en cada uno de mis alumnos. 5, conectar mi enseñanza con los centros de interés de cada uno de los alumnos con los cuales estoy trabajando. Y 6, concentrarme en el logro de los objetivos que queremos para los alumnos y no tanto en los objetivos que queremos para nosotros mismos. Siendo así, entonces paso a la tercera cuestión, al tercer capítulo de estas ideas que quiero compartir con ustedes. Recordando, lo primero fue el escenario, lo segundo fue la profesión docente y lo tercero es la metodología de enseñanza. El modelo pedagógico que estoy desarrollando, el modelo pedagógico que vehicula y que articula lo que pasa entre mí y mis alumnos, porque si no domino el modelo pedagógico, entonces voy a estar en el aire, voy a estar haciendo cosas que no siempre van a tener el mejor de los sentidos. Lo primero en este tiempo es, tanto para la educación presencial como para la educación no presencial, lo primero es enseñanza basada en proyectos. Proyectos. Tenemos que plantear a nuestros alumnos, tenemos que diseñar mandatos relacionados con el desarrollo de proyectos en el cual o en los cuales los distintos alumnos se ocupen de desarrollar la parte que le corresponde, porque en conjunto entonces unos y otros se van a estar ayudando, unos y otros se van a estar auxiliando y vamos entonces a tener un modelo de enseñanza colaborativa. La educación colaborativa es fundamental en este contexto. Por tanto, la metodología de enseñanza basada en proyectos, tanto para educación presencial como para educación no presencial, va a ser fundamental. Segundo, necesitamos involucrar a cada alumno en su propio proceso de aprendizaje. Es decir, no es que yo tengo como profesor que dar todo y que pensar que el alumno es como una caja o como una botella que yo la voy a llenar. No. Necesitamos hacer ver a cada alumno
que él puede aprender y que él va a aprender más en la medida en que él se involucre en su propio proceso de aprendizaje. 3, lo que ya les mencioné, si estamos trabajando en el número 1, en la metodología que les recomiendo, que es la metodología de enseñanza basada en proyectos, entonces el trabajo colaborativo va a ser fundamental, va a ser clave. Tercero, trabajo colaborativo. Cuarto, uso cotidiano de la tecnología. No es porque llegó el COVID-19. No. Es que la tecnología llegó para quedarse. La tecnología marca la sociedad del conocimiento. En consecuencia, un maestro que no domina la tecnología no puede decir que es un profesor del siglo XXI. Si lo que yo soy diestro es en el uso del teléfono, pues aprovechar el teléfono, convertir mi aparato, mi teléfono inteligente, en una gran máquina que me va a ayudar a desarrollar mi docencia, a desarrollar mis clases. No es que voy a usar un PowerPoint para proyectar como si fuera una pizarra. No, eso no es. Es aprovechar todo lo que da la tecnología. ¿Para qué? Para que tanto mis alumnos como yo, en mi rol de maestro, estemos permanentemente conectados, permanentemente comunicados. No significa que yo no voy a formarme cada día, que yo no voy a trabajar mi ciencia, que yo no voy a zabullirme en mi biblioteca. No significa eso. Significa que mi biblioteca va a ser más útil o menos útil en la medida en que yo traduzca lo que yo conozco, los conocimientos, en tips de tecnología, en hitos de tecnología, en tareas para el desarrollo, para la realización de los trabajos de cada uno de mis alumnos. En cuarto lugar, le dije entonces el uso cotidiano de la tecnología. En quinto lugar, diversidad en las estrategias de enseñanza. No podemos casarnos con una estrategia. No, es necesario que yo domine múltiples estrategias de enseñanza y que a cada grupo de estudiantes le aplique la estrategia que se corresponda, porque será la única forma como yo puedo explotar, yo puedo aprovechar la inteligencia fuerte de cada uno de mis alumnos. Cada uno de mis alumnos tiene 2, 3, 4, 5 distintas inteligencias, pero hay inteligencia que mi alumno no tiene. Por tanto, ¿qué hago yo con desarrollar una metodología de enseñanza que toque una inteligencia que la mitad de mis alumnos no tengan? Estaría perdiendo mi tiempo. Por tanto, tengo que variar el estímulo tratando de variar las estrategias de enseñanza que yo estoy aplicando de acuerdo a las distintas inteligencias que poseen los alumnos con los cuales me toca trabajar. En sexto lugar, es necesario no solo dominar multiplicidad de estrategias de enseñanza, sino utilizar cada una de esas estrategias de acuerdo al alumno o al grupito de alumnos de que se trate, porque yo no hago nada con dominar multiplicidad de estrategias y sin embargo no saber
cuándo utilizar tal estrategia con un determinado alumno o con un determinado grupo de alumnos. Así que es necesario que en términos metodológicos yo tenga presente estos 7 elementos, los cuales voy a reiterar por si a alguien le gusta anotar. 1. Metodología de enseñanza basada en proyectos. 2. Involucrar a cada alumno en su propio proceso de aprendizaje. 3. Trabajo colaborativo. 4. Uso cotidiano de la tecnología. 5. Diversidad de estrategias de enseñanza. 6. Aplicación de cada estrategia de acuerdo a la necesidad y a la inteligencia de cada uno de los alumnos. Y 7. Utilización de esas estrategias de enseñanza en el momento oportuno, en el momento adecuado. No se trata simplemente de usar estrategias, es que yo las utilice en el momento adecuado, en el momento apropiado. Ahora voy a pasar a la cuarta cuestión. Recuerden, el capítulo número 1 de que les hablé, el contexto, el escenario. El capítulo número 2, la profesión docente, o sea, ustedes, yo, el sujeto de aprendizaje. En tercer capítulo, la metodología de la enseñanza. Y el cuarto y último capítulo, el sujeto del aprendizaje. ¿Qué alumno tengo delante de mí? ¿Cuál es ese joven, ese niño o ese adulto que tengo en el siglo XXI? ¿Cuál es su situación en este momento? Por ejemplo, en la República Dominicana acabamos de elegir un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Entonces la administración pública va a cambiar. Ese alumno que yo tengo conmigo, ¿ganó o perdió? Ese alumno que yo tengo, ¿va a mejorar su situación o va a empeorar su situación? Entonces, necesitamos saber cuál es la situación de los alumnos con los cuales estamos trabajando. Cuando apareció la pandemia del coronavirus, ¿qué pasó en las universidades? Que tuvieron que utilizar las plataformas que tenían disponibles para montar a distancia, de manera no presencial y con uso de la tecnología, cada una de las asignaturas, cada una de las clases. Pero ¿qué ocurre? Una buena parte de los alumnos no estaban preparados para eso, porque ellos no tenían computadora o en su casa no había internet y los centros de internet estaban cerrados o no tenían teléfonos inteligentes. Fíjense ustedes entonces cómo la pandemia nos atestó y nos obligó a cambiar las estrategias de enseñanza sin estar preparados. Por eso, todas las universidades de la República Dominicana probablemente ahora, en el siguiente periodo, van a tener menos estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos no pudieron tomar las asignaturas del periodo anterior porque no estaban preparados para la virtualidad. Entonces, número 1, necesitamos saber, conocer cuál es el perfil de cada uno de los alumnos con los que trabajamos. ¿Cuál es su situación social, su situación psicológica, su situación económica?
¿Cuál es su contexto personal como ser humano, como ente, como sujeto? Número 2, ¿cuáles son sus proyectos de vida? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que busca? ¿En qué es lo que él quiere involucrarse? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué está estudiando la carrera que estudia? Es decir, no solo necesito conocer el perfil del alumno, también necesito conocer cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus intereses. 3, ¿cuáles son los problemas de cada uno de los alumnos con los cuales nosotros trabajamos? ¿Cuáles son problemas propios que él, personales, de él mismo, y cuáles son problemas de su contexto familiar o del contexto social? No es lo mismo un alumno que se crió con papá y mamá a un alumno que se crió en la casa de su vecino o que sencillamente vivió 10 o 12 años en la calle porque no tenía papá ni mamá. Entonces, ¿cuáles problemas hereda ese alumno? ¿Y cuáles problemas él mismo se ha creado? ¿Cuáles son? Entonces, necesitamos tener la biografía de vida de cada uno de nuestros alumnos si queremos ser profesores buenos en el siglo XXI. Número 4, ¿cuáles son necesidades reales de nuestros alumnos? ¿Y cuáles son necesidades creadas por los alumnos? Hay necesidades reales, hay necesidades básicas, hay necesidades fundamentales que tiene cada uno de nuestros alumnos y hay otras necesidades que no son fundamentales, que se la creó el medio o la ilusión o la vanagloria. Entonces, necesitamos saber cuáles son las necesidades reales de nuestros alumnos y cuáles son las necesidades ficticias de nuestros alumnos. Repito, si queremos ser buenos profesores en el contexto del siglo XXI. Y en quinto lugar, entre las aspiraciones que tienen nuestros estudiantes, ¿cuáles son aspiraciones maduras y cuáles son aspiraciones inmaduras? Nuestros alumnos aspiran a algo. De eso que ellos aspiran, ¿qué tiene sentido y qué no tiene sentido? ¿Qué forma parte de su vida loca y qué forma parte de la realidad en sí de ese alumno? ¿Cuáles son sus posibilidades reales? Hay alumnos que viven en el aire, que no ponen los pies sobre la tierra. Entonces necesitamos saber cuáles son aspiraciones afincadas, maduras, y cuáles son aspiraciones inmaduras o que no son el resultado de poner los pies sobre la tierra. Bueno, para redondear, simplemente vuelvo a recordarle, pero de atrás para adelante, cuáles son los grandes temas que traté o que estoy tratando con ustedes. El orden ahora cambia, el orden cambia. Primero, el sujeto de aprendizaje, el alumno con el que estoy trabajando, quién es y cómo es. Segundo, manejo, dominio de la metodología de enseñanza, del modelo pedagógico. Tercero, la profesión docente. Yo
como profesor, como maestro, soy el sujeto de la enseñanza, quién soy y cómo soy. Y en cuarto y último lugar, el contexto, el escenario en el cual me toca trabajar. Bueno, en conclusión, ¿qué podría yo decirles a ustedes? Ustedes están trabajando en un contexto donde el COVID-19, la plaga del siglo, ha llegado para quedarse. No es verdad que dentro de 2 meses ya no va a haber problema. El problema se va a quedar y se va a quedar para siempre. La diferencia es que nos habremos preparado para vivir con ese problema. Por tanto, hay que tener sentido para saber que tenemos que ser buenos profesores en un contexto de pandemia, en un contexto de enfermedad y de contagio. Segundo, en este mundo, en esta sociedad, la tecnología llegó para quedarse. No hay tutía. No es que yo quiero o que no quiero. Si tú no quieres, entonces no puedes ser maestro. Tienes que dominar la tecnología, porque no hay forma de vivir y salir airoso en el siglo XXI siendo profesor si no manejamos la tecnología. No hay manera. Tenemos que invertir tiempo y recurso, esfuerzo para hacernos diestros en el manejo de la tecnología que esté a nuestro alcance, porque la tecnología también llegó para quedarse y marca, a pesar de nosotros, la sociedad del siglo XXI. El contexto político. Ahora, lo que ocurre lejos de la República Dominicana también nos importa, también tiene que ver con nosotros. El precio del petróleo no se fija en la República Dominicana, el precio del petróleo se fija en cualquier parte del mundo, menos en la República Dominicana. Los precios de la canasta básica no son lo que queremos poner nosotros, es lo que manda el mercado. Por tanto, estamos en una situación política donde lo nacional ha cambiado, ha crecido y ahora forma parte de nuestra determinación de nación lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos que saber eso. No podemos vivir como si estuviéramos solos, como si el mundo fuera la República Dominicana. La República Dominicana es una media isla. Basta con que no haya turismo para que nuestra economía se vaya por el suelo. Y si la economía dominicana se va por el suelo, ni va a haber profesor, ni va a haber universidad. Otro elemento es la violencia. La violencia llegó para quedarse. No es verdad que el hombre de hoy es mejor que el hombre de ayer. Y no es verdad que ahora hay menos problemas de pecado en la República Dominicana o en cualquier país porque la iglesia cristiana haya crecido. Nosotros sabemos que hay un país de América Central que se llama Guatemala, donde más de la mitad de la población es cristiana. ¿Y qué pasa? Ahora hay más violencia en Guatemala que cuando había menos cristianos. En la República Dominicana, ¿qué ha pasado? Nada, que los cristianos, digamos, del lado protestante, representamos el 20% de la población y que ahora hay más violencia
en la República Dominicana que cuando éramos 3 gatos. Por tanto, el contexto del siglo XXI es un contexto de infección, de pandemia, de tecnología, de situación política global y de violencia. En consecuencia, tenemos que tratar de ser buenos profesores a pesar de todas esas contrariedades que tenemos por delante. Usted puede ser un buen maestro, pero un buen maestro no puede ser la aspiración de nadie. Nosotros tenemos que aspirar a ser profesores excelentes. Yo quiero ser el mejor profesor de la República Dominicana y te animo a ti en esta tarde, en este momento, o en esta casi noche, ¿no? O en este día, porque si están viéndonos en China, pues allá está amaneciendo. Entonces, en este momento, si quieres ser un profesor de verdad en este siglo XXI, en esta sociedad del conocimiento, tienes que aspirar a ser un profesor, un maestro excelente, para que lleguemos por lo menos a ser buenos como quiere la Universidad Nacional Evangélica y como quiere la sociedad en la República Dominicana.